La propaganda no parece propaganda hasta que ves el patrón. Hoy 33 mitos históricos tontos que los estadounidenses todavía repiten como si fueran hechos. Como la Gran Muralla es visible desde el espacio, y los vikingos usaban cascos con cuernos. Algunos se difundieron a través de libros, dibujos animados y películas, y luego se enseñaron en las aulas. Quédate para el número 33. El último es una locura absoluta. La gente medieval pensaba que la Tierra era plana. Esta historia de la Tierra plana reescribe lo que los eruditos medievales realmente enseñaban. En los monasterios y universidades, los textos latinos describían una Tierra redonda. Los profesores se apoyaron en Aristóteles, Ptolomeo e incluso Beda en Inglaterra. Los marineros observaban cómo los barcos se hundían en el horizonte, una simple pista en movimiento. Cuando Colón propuso el viaje a España, los asesores discutieron sobre la distancia, no sobre la forma. El drama surgió más tarde con los escritos de Washington Irving en la década de 1820. Su libro sobre Colón retrató a los sacerdotes como villanos obstinados que generan tensión. Hacia el siglo XIX, la historia alimentó la propaganda científica contra la religión. Así que hoy en día un mito moderno se atribuye a las aulas medievales. La Gran Muralla China es visible desde el espacio. Ese mito de la vista espacial mantiene a los turistas adivinando, y luego los astronautas lo arruinan. Mucho antes de los cohetes, el escritor Richard Halliburton lo llamó visible desde la Luna. Su libro de 1938 hizo que el muro pareciera un gigantesco cartel de piedra. Luego, las tripulaciones de la NASA alcanzaron la órbita y comenzaron a mirar hacia abajo. Desde la órbita baja de la Tierra, lo primero que vieron fueron ciudades, ríos y costas. El muro es estrecho, de color tierra y está dividido en muchas secciones. Los astronautas dijeron que necesitaban luz perfecta, nieve o cámaras para detectarlo. Incluso los propios taikonautas chinos lo han descrito como sorprendentemente difícil. Así que la leyenda sobrevivió a las mismas personas que la probaron. Los romanos daban el pulgar hacia abajo para matar a los gladiadores. Las películas enseñaban que un gesto decidía la vida, pero Roma era más desordenada. En anfiteatros como el Coliseo, la multitud gritaba más de lo que hacía señales. Los escritores antiguos mencionan pollice verso, es decir, un pulgar girado, no hacia abajo. Algunos eruditos creen que un pulgar extendido imitaba una espada desenvainada. Para mostrar misericordia, los espectadores pueden tener los pulgares doblados, como si fueran espadas envainadas. Los editores y los emperadores, incluido Cómodo, todavía tomaban las decisiones finales. A veces los contratos exigían clemencia, porque los combatientes entrenados eran caros. Las victorias terminaron con controles médicos, premios y desfiles dramáticos posteriores. Así que el famoso pulgar hacia abajo proviene en su mayoría del arte posterior. 4. Los vikingos usaban cascos con cuernos en la batalla. Los vikingos con cuernos tienen un aspecto icónico, pero el equipo de batalla real sigue siendo práctico. En Escandinavia, los cascos eran costosos y los cuernos eran objetivos inútiles. La mayoría de las imágenes de cascos con cuernos provienen del teatro y el nacionalismo del siglo XIX. El diseñador de vestuario, Carl Emil Doppler, utilizó trompas para las óperas de Wagner. Su puesta en escena de El ciclo del anillo extendió rápidamente ese estilo por toda Europa. Los arqueólogos encontraron cascos vikingos, pero ninguno con cuernos de combate. Existen cascos con cuernos más antiguos, como las piezas ceremoniales de la Edad de Bronce de Dinamarca. Aquellos eran para rituales, no para incursiones en Inglaterra o Francia. De este modo, un elemento escénico se convirtió en el accesorio vikingo más duradero de la historia. 5. María Antonieta dijo: "Dejadlos comer pastel". Una frase descartable ayudó a convertir a una reina en una villana de dibujos animados. Los panfletos de París se burlaban de María Antonieta, presentándola como la intrusa extranjera, malcriada de Austria. La frase aparece en Rousseau décadas antes de llegar a Francia. Culpó a una princesa anónima, y,
electores posteriores completaron su nombre. Durante la escasez de pan, multitudes enfurecidas marcharon hacia Versalles exigiendo comida. Las revistas de chismes revolucionarias la llamaron Madame Déficit y la culparon del gasto real. Sus cartas reales muestran preocupaciones sobre la política y la seguridad de sus hijos. Aún así, la historia del brioche pegó porque suena fría y presuntuosa. Así que la propaganda le dio a la historia una cita que probablemente ella nunca dijo. 6. Nerón tocaba el violín mientras Roma ardía. Esa imagen hace que Nero parezca despreocupado, pero la línea de tiempo contraataca. En el año 64, el gran incendio se extendió por los barrios de madera de Roma. Cuentan que Nerón estaba en Antium cuando estallaron las llamas. Se apresuró a regresar, abrió jardines para los refugiados y organizó la ayuda. Todavía corrían rumores de que cantaba sobre Troya mientras veía los incendios. El problema es que los violines llegaron siglos después. Roma usaba liras. Después, Nerón construyó la Domus Aurea, alimentando la sospecha y la ira. Culpó a los cristianos y lanzó castigos brutales que conmocionaron incluso a los romanos. Así, un estereotipo posterior fusionó música, fuego y política en uno. 7. Napoleón era extremadamente bajo comparado con todos los demás. El breve chiste de Napoleón dio forma a las caricaturas e incluso a los mitos de la estrategia militar. Después de Waterloo, la prensa británica se burló de él, presentándolo como un pequeño matón furioso. Su altura registrada utilizó unidades francesas, lo que confundió a los lectores ingleses. 1,75 m en Francia, hoy era más cercano a 1,80 m. Los granaderos franceses que lo rodeaban eran inusualmente altos, lo que lo hacía parecer más pequeño. También posó con su guardia imperial, básicamente rascacielos humanos. Napoleón prefería uniformes ajustados y una gran silueta bicornio. Los enemigos entonces gritaron, «Pequeño cabo», convirtiendo un apodo en un insulto. De modo que las peculiaridades de las mediciones y la propaganda lo encogieron más que la biología. 8. El caballo de Troya era literalmente un caballo de madera. La historia del caballo parece sencilla, aunque la guerra antigua rara vez lo fue. Homero, y más tarde Virgilio convirtieron la caída de Troya en un drama inolvidable. En el cuento, los griegos esconden soldados dentro de una ofrenda de madera gigante. Los troyanos lo arrastran más allá de la puerta Escea, celebrando la victoria demasiado pronto. Eso es un gran cine, pero los arqueólogos no pueden probar la existencia de un caballo literal. Algunos historiadores creen que simbolizaba una máquina de asedio, como un ariete. Otros lo relacionan con Poseidón, dios de los caballos y los terremotos. Las ruinas de Troya muestran múltiples capas quemadas, lo que sugiere una destrucción caótica y repetida. Así que el caballo puede ser una metáfora, no una carpintería, de una dura verdad. 9. La biblioteca de Alejandría se quemó en una noche. La historia del incendio de una noche esconde un desenlace lento y trágico. La biblioteca de Alejandría en realidad comprendía varias colecciones repartidas por toda la ciudad tolemaica. En el año 48 a 71, el incendio del puerto ordenado por Julio César dañó los almacenes cercanos. Las guerras posteriores bajo el mando de Aureliano azotaron los distritos y las instituciones de Alejandría. Los cambios políticos redujeron la financiación, los académicos se marcharon y los pergaminos dejaron de copiarse. Los líderes cristianos lucharon contra los templos paganos, incluido el complejo Serapeum. Siglos después, las historias culparon de manera dramática a una conquista árabe. Pero los historiadores ven capas de pérdidas, no un infierno cinematográfico. Así que la biblioteca murió por 1000 cortes, no por un solo fósforo. 10. Las pirámides fueron construidas íntegramente con mano de obra esclava. El mito de la pirámide esclavista borra toda una fuerza laboral con nombres reales. En Giza, las tripulaciones vivían en aldeas planificadas al lado de panaderías y cervecerías. Los grafitis en el interior de las cámaras enumeran con orgullo equipos como Friends of Khufu.
Los trabajadores transportaron piedra caliza desde Tura y granito desde Asuán río arriba. Las cuadrillas de trabajadores rotativos llegaban estacionalmente, probablemente durante el periodo de inactividad de las inundaciones del Nilo. La evidencia esquelética muestra lesiones tratadas, lo que sugiere atención médica organizada en las cercanías. Eso no significa que la vida fuera fácil, la disciplina podía ser dura. Los escritores griegos más tarde enfatizaron la esclavitud, y a Hollywood le encantó la imagen. Así, las pirámides se levantaron gracias al trabajo estatal, no a multitudes interminables y encadenadas. Once. Los vikingos bebían de cráneos humanos en los festines. Las copas de calavera suenan a metal, pero la verdadera pista es un error de traducción. La poesía nórdica antigua utilizaba kendings, metáforas sofisticadas, para referirse a objetos cotidianos. Una frase sobre beber de los cráneos de los enemigos probablemente significaba beber cuernos. Los primeros eruditos en Escandinavia malinterpretaron las imágenes e imprimieron versiones espeluznantes. Hacia el siglo XIX, ese error encajaba perfectamente con los estereotipos bárbaros vikingos. Las tumbas vikingas reales a menudo incluyen vasos de vidrio, copas de madera y cuernos. En las fiestas en lugares como York, intercambiaban historias, no calaveras. Los cronistas cristianos también exageraron la brutalidad pagana, para vender lecciones morales. Así, una metáfora poética quedó congelada en una supuesta tradición vikinga. 2. Las peleas de gladiadores siempre terminaban en muerte. Si en cada combate muriera alguien, Roma se quedaría rápidamente sin luchadores. La mayoría de los gladiadores se entrenaban en escuelas llamadas ludi, como la famosa de Capua. Los propietarios invirtieron en dieta, entrenadores y médicos, incluido Galeno en Pérgamo. Los partidos tenían árbitros, tiempos muertos y reglas para los tipos de armas y armaduras. Algunas peleas terminaron rápidamente, pero muchas terminaron por rendición o lesiones. Los luchadores muertos significaban pagos compensatorios, como perder un costoso caballo de carreras. A continuación se celebraron ceremonias de victoria, con ramas de palma y premios en metálico para los supervivientes. Entonces la muerte ocurrió, pero no como el final romano predeterminado. Tracy. Los caballeros de brillante armadura dominaron la Edad Media. El brillante caballero de placa completa llega tarde, como los videos destacados medievales. Los primeros guerreros medievales llevaban cota de malla, gambesones acolchados y cascos sencillos. La armadura de placas completa alcanzó su auge en el siglo XV, especialmente en los talleres de Milán. Ese equipo estaba hecho a medida, era caro, y estaba destinado principalmente a la élite. En campos fangosos como Agincourt, la armadura pesada se convirtió en un problema. Los arqueros, las picas y la pólvora comenzaron a cambiar rápidamente el campo de batalla. La mayoría de los soldados eran soldados de a pie, mercenarios y reclutas, no caballeros nobles. Los torneos pulieron las armaduras para exhibirlas, creando una imagen brillante de cuento de hadas. Así que el caballero icónico existió, pero no como la realidad cotidiana de todos. 14. La Edad Oscura fue 1000 años de ignorancia. Llamarlo oscuro hace que todo lo que está entre Roma y el Renacimiento suene vacío. Después de la caída de Roma en Occidente, la vida cambió, pero el conocimiento viajó. Los monjes copiaban textos, y los eruditos debatían sobre lógica en lugares como París. Los centros islámicos como Bagdad preservaron y expandieron la ciencia y las matemáticas griegas. Carlomagno financió las escuelas, mientras que los monasterios conservaban calendarios y notas médicas. Hacia el año 1100, se formaron universidades y se levantaron catedrales góticas en toda Europa. Las redes comerciales conectaban Venecia, Constantinopla y los mercados de la Ruta de la Seda. La etiqueta de Edad Oscura fue posteriormente utilizada como propaganda, para glorificar el progreso moderno. Así que la época tuvo reveses, pero nunca fue una página en blanco. Quince. Los ninjas vestían pijamas negros y lanzaban shurikens.
El look ninja completamente negro parece antiguo, pero es iluminación de escenario. El teatro japonés utilizaba tramoyistas kuroko, vestidos de negro para parecer invisibles. Los artistas posteriores tomaron prestado ese traje para los shinobi en las impresiones del periodo Edo. Los verdaderos shinobi trabajaban como espías, camuflándose como granjeros o monjes. En Iga y Koga, los clanes reunieron información durante el caos de la guerra civil. Utilizaron disfraces, mensajes y sabotajes más que llamativas peleas con cuchillos. Los shuriken existían, pero eran herramientas pequeñas, no estrellas mágicas infinitas. Los manuales describen polvos y trampas, pero las películas los convirtieron en superpoderes. Así que el ninja era real, pero el atuendo era más bien una actuación. 16. Los samuráis siempre siguieron un código Bushido inmutable. Bushido suena como un libro de reglas atemporal, pero siguió evolucionando. En la era Sengoku, los samuráis libraban guerras constantes para sobrevivir. La lealtad podía cambiar, y los señores derrotados contrataban rápidamente a antiguos enemigos. Más tarde, la paz de Tokugawa convirtió a los guerreros en burócratas y funcionarios urbanos. Pensadores como Yamaga Soko y otros escritores forjaron ideales para una época más tranquila. En el periodo Meiji, los líderes promovieron el Bushido para construir la identidad nacional. Esa versión era adecuada para escuelas y ejércitos, no para todos los campos de batalla medievales. Las verdaderas cartas de samuráis habían de salario, tierra y presión familiar. Así pues, el Bushido es en parte historia y en parte una marca moral posterior. 17. Los piratas enterraron un tesoro con marcas X por todas partes. El mapa del tesoro enterrado es divertido, pero los verdaderos piratas prefieren gastar. Las tripulaciones caribeñas reparten el botín rápidamente en puertos como Nassau o Port Royal. El ron, el juego y los sobornos se comieron las ganancias antes de que alguien pudiera comprar una pala. Una famosa excepción fue el capitán William Kidd, que escondió algunas mercancías. Las autoridades siguieron buscándolo, y ese tesoro se convirtió en un cebo legendario. Robert Louis Stevenson más tarde popularizó el mapa X en la Isla del Tesoro. Los piratas de la Edad de Oro robaban principalmente cargamentos comerciales, como azúcar, telas y cacao. Esos artículos se echan a perder o se revenden rápidamente, por lo que enterrarlos no tenía mucho sentido. Así que la X es literatura, no un plan de negocios pirata común. 18. Colón demostró que la Tierra era redonda. Colón no demostró redondez, apostó por la distancia. Pensadores griegos como Eratóstenes estimaron el tamaño de la Tierra mucho antes de 1492. Los eruditos europeos medievales enseñaron la idea del globo en los libros de texto estándar. Colón propuso una ruta hacia el oeste para llegar más rápido a los mercados de Asia. Los asesores españoles advirtieron que el océano era más grande de lo que afirmaban sus cifras. De todos modos, la reina Isabel y el rey Fernando lo financiaron, con la esperanza de conseguir especias. Golpeó islas del Caribe como Guanajuato, y las interpretó erróneamente como asiáticas. Incluso después de más viajes, se aferró a esa geografía equivocada. Así que el drama es un error de cálculo, no el descubrimiento de una tierra redonda. 19. Colón descubrió América, y conoció a nativos amigables. Al llamarlo descubrimiento se pasa por alto a millones de personas que ya viven en todo el continente americano. Colón desembarcó en las Bahamas y conoció primero al pueblo taíno. Sus diarios describen la búsqueda de oro, los cautivos y las exigencias de trabajos forzados. En la Española se levantaron fuertes españoles, y el conflicto no tardó en estallar. Las enfermedades devastaron comunidades más tarde, mucho antes de cualquier mito educado del Día de Acción de Gracias. Siglos antes, los navegantes nórdicos llegaron a Terranova en Leance, Ausmedos. Pero los viajes de Colón conectaron a Europa con la colonización sostenida y la construcción del imperio. Esa historia fue enseñada como heroica, como si intentara ocultar la violencia y la explotación. Así pues, el verdadero encuentro fue complejo, desigual y a menudo brutal. 20.
El primer día de Acción de Gracias fue amistoso y libre de conflictos. Esa imagen de cena acogedora esconde una alianza tensa en un terreno frágil. En 1621, el líder Wampanoag Massasoit visitó Plymouth con sus hombres. Los colonos bajo el mando de William Bradford ya habían sobrevivido al hambre y a la enfermedad. Squanto, también llamado Tisquantum, ayudó a traducir y enseñar la siembra local. La reunión probablemente incluyó ciervos, aves, maíz y conversaciones militares compartidas. Ambas partes querían seguridad contra grupos rivales y amenazas cercanas. Al cabo de unas décadas, la expansión inglesa desencadenó la Guerra del Rey Felipe en Nueva Inglaterra. Esas batallas destrozaron las comunidades Wampanoag y quemaron ciudades de ambos bandos. Así que la comida se llevó a cabo, pero el final de la historia no fue pacífico. 21. Peregrinos vestidos de negro y con sombreros con hebillas. La moda de los peregrinos no era toda negra, como un traje de funeral permanente. La ropa inglesa del siglo XVII utilizaba colores verdes, marrones, azules y rojos. El tinte negro era caro, por lo que el uso diario se inclinaba a lo práctico y a los parches. Esas hebillas de sombrero brillantes se volvieron comunes más tarde, en el siglo XVIII. Los artistas y publicistas añadieron hebillas porque se leían instantáneamente en los carteles. En la colonia de Plymouth, la gente usaba gorras de lana, lino y, a veces, cuero. La supervivencia importaba más que combinar la ropa durante los brutales inviernos de Massachusetts. Las reglas de la iglesia se centraban en la modestia, no en un solo color de uniforme. Así que el look de peregrino que conocéis es en su mayor parte un disfraz posterior. 22. Paul Revere viajó solo gritando, «Los británicos vienen». La carrera de medianoche de Revere fue un trabajo en equipo, no una carrera de superhéroe en solitario. El 17 de abril de 1775, los patriotas de Boston vieron a las tropas británicas prepararse para marchar. Paul Revere cruzó el río Charles, mientras William Dawes recorrió otra ruta. Su objetivo era advertir a Samuel Adams y John Hancock en Lexington. Las campanas de la iglesia y los gritos atraerían a las patrullas de casacas rojas, por lo que el secreto era importante. Después de dejar Lexington, Revere conoció a Samuel Prescott, un médico local. Los oficiales británicos detuvieron a Revere, pero Prescott escapó y llevó advertencias. Por la mañana, las milicias se reunieron en las carreteras hacia las tiendas y los puentes de Concord. Así, la leyenda redujo la red a un solo hombre para simplificar. 23. Betsy Ross cosió la primera bandera estadounidense. La historia de la bandera de Betsy Ross llegó tarde, y luego se extendió como un reguero de pólvora. En Filadelfia, Ross era un auténtico tapicero que cosía velas y telas. Décadas después de la Revolución, su nieto contó la famosa historia del encuentro. Dijo que George Washington pidió una bandera con estrellas y rayas. El problema es que no hay registros de 1776 o 1777 que confirmen esa visita. El Congreso aprobó el diseño de una bandera, pero nunca nombró a un fabricante. El diseñador Francis Hopkinson se atribuyó el mérito e incluso facturó al Congreso por su trabajo. Puede que Ross haya cosido banderas más tarde, pero lo primero sigue siendo incierto. Así, una historia familiar se convirtió en memoria nacional a través de un relato patriótico. 24. George Washington taló un cerezo. Aquella escena del cerezo convirtió a Washington en un cartel ambulante de honestidad. Después de su muerte, el escritor Mason Locke Weems publicó una biografía heroica. Weems quería lecciones para los jóvenes estadounidenses, no detalles humanos confusos. Él inventó la historia del hacha para demostrar la veracidad desde la infancia. La historia se difundió en libros escolares, pinturas, y en las primeras celebraciones estadounidenses. El verdadero Washington era disciplinado, ambicioso y profundamente protector de su imagen. Mantenía diarios, rastreaba granjas y se preocupaba constantemente por la reputación. Durante la Revolución, incluso utilizó cartas secretas e inteligencia codificada. Así que el cerezo sobrevive porque enseña moral rápidamente.
25. George Washington tenía dientes hechos de madera. El mito de los dientes de madera esconde una realidad más extraña e incómoda. Washington sufrió dolores de muelas desde muy joven y perdió los dientes cuando aún era un oficial joven. Durante su presidencia, usó dentaduras postizas hechas de marfil, metal y resortes. Algunos juegos incluían dientes de animales y posiblemente dientes comprados a personas. Los dispositivos le pellizcaron la boca, cambiando su rostro en retratos famosos. Escribió sobre el dolor y evitó sonreír ampliamente en público. Las dentaduras postizas requerían entonces una limpieza y ajustes constantes por parte de artesanos en Filadelfia. La madera se habría agrietado y absorbido saliva, lo que la haría poco práctica. Así que el mito se mantuvo porque suena simple, no porque sea verdad. 26. El motín del té de Boston solo tuvo que ver con impuestos. No se trataba solo de una rabieta por el impuesto al té, se trataba de poder. En 1773, el Parlamento aprobó la ley del té para rescatar a la Compañía de las Indias Orientales. La ley perjudicó a los comerciantes locales, dándole al té de empresa una ventaja en materia de precios. Los activistas de Boston vieron una jugada de monopolio, incluso con un impuesto más bajo. Samuel Adams y los Hijos de la Libertad organizaron rápidamente reuniones multitudinarias. Abrieron los cofres y arrojaron el té al agua helada del puerto. Gran Bretaña respondió con las leyes coercitivas, cerrando puertos y endureciendo sus posiciones. Así que el té era un símbolo y el control era la verdadera lucha. 27. El rey Jorge III era un tirano loco y solitario. Echarle la culpa a un rey loco hace que la historia de la revolución sea demasiado ingeniosa. Jorge III sufrió episodios de enfermedad, posiblemente relacionados con los debates sobre la porfiria. Pero el sistema británico funcionaba a través del Parlamento, los ministros y los gobernadores coloniales. Políticas como la ley del timbre surgieron de luchas políticas posteriores a las deudas de guerra. Los primeros ministros cambiaban, las facciones discutían, y las colonias se convertían en moneda de cambio. En Londres, los funcionarios todavía veían a los estadounidenses como súbditos británicos que necesitaban orden. George firmó leyes, pero también siguió las presiones de sus asesores y del partido. Llamarlo tirano solitario ayudó a que la propaganda patriota se centrara en un rostro. Así que el conflicto era estructural, no solo de un monarca inestable. 28. La Revolución Americana fue ganada principalmente por milicias. El mito de la milicia ignora años de férrea disciplina bajo el gobierno de Washington. Las primeras luchas en Lexington y Concord contaron con la participación de milicias locales, sí. Pero el ejército continental acampó, se entrenó y sufrió en Valley Forge. El barón von Steuben entrenó a las tropas con rutinas y manuales de estilo europeo. En Saratoga, la estrategia coordinada ayudó a convencer a Francia a unirse abiertamente. El dinero, los mosquetes y las flotas francesas cambiaron dramáticamente el equilibrio de la guerra. El almirante de Grasse bloqueó a Cornwallis en Yorktown, sellando la trampa. Las milicias todavía eran importantes para las incursiones y la defensa, especialmente en el sur. Así que la victoria vino de una coalición, no solo de vecinos con rifles. 29. La Constitución fue escrita en una sola sesión perfecta. La Constitución parece pulida, pero la Convención de Filadelfia fue un caos. En 1787, los delegados discutieron a puerta cerrada durante un verano caluroso. James Madison tomó notas detalladas, mientras otros formaban alianzas cambiantes. Los estados grandes impulsaron el Plan Virginia, los estados pequeños exigieron igualdad de votos. El Gran Compromiso creó dos cámaras, equilibrando la población y el poder estatal. Las disputas sobre la esclavitud dieron lugar al compromiso de las 3/5 partes, y retrasaron el ajuste de cuentas. Un comité de detalle elaboró los borradores, y luego el gobernador Morris refinó el lenguaje. Incluso después de la firma, federalistas y antifederalistas lucharon por la ratificación. De esta manera, el documento fue elaborado a mano y no entregado en su forma completa.
30, Los vaqueros de la frontera siempre fueron lobos solitarios y forajidos. El mito del vaquero solitario esconde un trabajo en equipo ruidoso y sudoroso. Después de la guerra civil, las manadas de ganado se desplazaron desde Texas hacia el norte. Las tripulaciones incluían vaqueros negros, vaqueros mexicanos y también jinetes indígenas. Trabajaban para dueños de ranchos, siguiendo jefes de ruta y rutinas estrictas. Los días significaban polvo, estampidas, equipos rotos y largas noches de guardia. Ciudades como Abilene y Dodge City se encargaban de las estaciones ferroviarias, los pagos y los problemas. Existían verdaderos forajidos, pero la mayoría de los vaqueros ganaban un salario y seguían adelante. Las novelas de 10 centavos y más tarde Hollywood convirtieron a los trabajadores en rebeldes con armas. Así que en Occidente había más nómina que duelos de pistolas. 31, El salvaje oeste no tenía leyes ni tribunales. La idea de un Occidente sin ley ignora el papeleo, los jueces y los registros de la cárcel. Las ciudades fronterizas contrataron alguaciles y guardias para mantener el orden. Los tribunales federales llegaron a los territorios y los jueces de circuito viajaron según horarios. Los campamentos mineros escribieron reglas rápidamente y resolvieron las reclamaciones mediante comités y votaciones. Incluso Dodge City tenía ordenanzas sobre armas dentro de los límites de la ciudad. Los ferrocarriles exigían estabilidad porque el gran comercio odia los tiroteos aleatorios. Hubo violencia, pero las tasas de homicidios variaron ampliamente según el lugar y el año. Los periódicos amplificaron los raros tiroteos porque el miedo vende ejemplares rápidamente. Así que Occidente era duro, pero no estaba libre de reglas. 32, Los vaqueros llevaban sombreros blancos, y los villanos llevaban sombreros negros. Ese código de colores no era una realidad fronteriza, era una abreviatura de película. Los primeros western mudos necesitaban pistas instantáneas, sin diálogo ni historia de fondo. Actores como William S. Hart interpretaron a héroes con sombreros más claros a propósito. Los sombreros oscuros fueron fotografiados con mucha intensidad, por lo que los villanos aparecían en películas granuladas. En las auténticas zonas ganaderas, los sombreros eran marrones, polvorientos, manchados de sudor y prácticos. El color del fieltro dependía del suministro, el clima y lo que tuviera la tienda en stock. Los vaqueros trabajadores también usaban pañuelos, guantes y polainas para protegerse. Los programas de televisión posteriores mantuvieron la regla porque el público la entendió al instante. Así que tu cerebro lee las señales de un vestuario, no los verdaderos guardarropas del viejo oeste. 33, El Álamo fue la última defensa de la libertad. La historia del Álamo se volvió sagrada, pero lo que estaba en juego realmente estaba enredado. En 1836, los rebeldes tejanos ocuparon la fortaleza de la Misión en San Antonio. William Travis, James Bowie y Davy Crockett se convirtieron en famosos defensores. Antonio López de Santa Anna marchó con tropas mexicanas para aplastar la revuelta. El asedio duró unos 13 días y finalizó antes del amanecer con un asalto. Muchos tejanos lucharon por la autonomía local, mientras que México luchó contra la autoridad nacional. La política esclavista y las disputas por la tierra también influyeron en el conflicto en Texas. Después de la masacre, Sam Houston unió fuerzas con Remember the Alamo. Así, la leyenda simplificó los motivos y convirtió una revuelta desordenada en un símbolo limpio.